Ok, bueno, sean bienvenidos. La clase que vamos a ver el día de hoy es la clase de antiasmáticos. Recuerden que esta es una de las enfermedades que tiene una gran prevalencia y que pues prácticamente la vamos a estar viendo pues en la emergencia, en la consulta externa. Pacientes que pues em, a veces pueden estar controlados, a veces pueden presentar crisis y otras que pueden ser crisis que pueden ser hasta casi incontrolables. Entonces nos vamos a dar cuenta de que los antiasmáticos podemos nosotros estarlos dividiendo entre los fármacos que podemos estar utilizando con pacientes que se lo van a estar autoadministrando, como mm, los atomizadores de salbutamol, que me imagino de que ya alguna vez los habrán visto, que podemos tener pacientes que se los administren una vez cada 8 horas al día o incluso cada 12 horas. Todo va a depender de la forma en cómo nuestro paciente esté respondiendo al tratamiento que nosotros le estamos aplicando. Y por otro lado, tenemos pacientes que pueden llegar a las emergencias de los hospitales así bastante graves, con una disnea bastante pronunciada, con tirajes intercostales, es decir, presentando un cuadro que podría llevarlos a una hipoxia y por ende a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos y aprender a diferenciar en qué momento nosotros podemos utilizar cuál medicamento para qué, digamos, fase de este tipo de presentaciones de asma podemos utilizarlo. Fíjense que para que nosotros podamos hablar de antiasmáticos, primero, recuerden que siempre sacamos la información del libro básico que estamos utilizando, que es el libro de Goodman y Gilman en la 13ª edición. Sin embargo, existen otras guías que están, digamos, mundialmente realizadas para el tratamiento del asma, que son las guías de Gina. Entonces, hola, ¿hay un micrófono ahí activado? Gracias. He buscado y me he dado cuenta que hay una nueva, que es un tiraje que salió para el 2022. Entonces, intentaré ver si existe ya la traducción oficial al español para poder subírselos o si no, pues sería así siempre en inglés. Pero de todas maneras hay que, como siempre les comento, ¿verdad? Ir haciendo la comparación entre la guía pasada con la guía nueva para ver cuáles son los cambios que han habido, por qué se habrá realizado, cuáles son los nuevos estudios que hay al respecto de eso. Entonces, vamos a comenzar. Entre los objetivos que vamos a ver para la clase de hoy, vamos a analizar el asma bronquial como una enfermedad inflamatoria. Yo sé de que por lo menos el concepto de asma, de qué trata, lo tenemos más o menos presente, pero tenemos nosotros que recordar al respecto para poder identificar el momento en que nosotros tenemos que utilizar uno u otro fármaco. ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? Luego vamos a clasificar los medicamentos útiles en el asma de acuerdo a su mecanismo de acción. Vamos a reconocer los prototipos de cada grupo antiasmático, explicar los mecanismos de acción de los diferentes medicamentos asmáticos, distinguir los antiasmáticos que son útiles en la profilaxis o en los ataques agudos o en el tratamiento del mantenimiento del asma. Vamos a recordar las vías de administración más indicadas en el tratamiento, reconocer los efectos adversos en la administración, recordar las características farmacocinéticas más relevantes y conocer las principales dosis. Con respecto a las dosis, les comentaba a sus compañeritos de los otros grupos que cuando nosotros llevemos la asignatura de farmacología aplicada, ahí vamos a entrarle, digamos, de lleno al estudio de las principales dosis y la forma en cómo tenemos que usarlas realmente según la estadificación. Pero ahorita en la fármaco básica necesitamos que aprendan ustedes a diferenciar los tipos de familias, en qué tipo de situaciones se va a utilizar, cuál es la diferencia entre un grupo y otro, porque de eso depende pues prácticamente el tratamiento. Es cierto, dosis, podría preguntarles una que otra, pero realmente lo que más me interesa ahorita es que ustedes conozcan las familias, los mecanismos de acción para que puedan identificar qué es lo que se necesita usar en qué momento. Entonces, al final de la presentación, les he colocado las tablas de dosis que aparecen en su libro de Goodman, pero se las voy a dejar para que ustedes las lean. No es que lo vamos a retomar como una explicación acá.
Entonces, hablamos acerca un poco de las generalidades. Fíjense que para poder hablar de las generalidades del asma, híjole, podríamos hablar quizás y llevarnos la mitad de la clase solo en eso, tal vez suceda. Em, pero necesitamos nosotros comprender bien cuál es la relación que va a haber con el sujeto que va a padecerlo o el paciente, ¿verdad? Con la patología o la fisiopatología de la enfermedad en sí y los mecanismos que la van a desencadenar. Ustedes recordarán que la enfermedad de asma no es que sea transmitida como que fuera una gripe o como que fuera otra enfermedad que tuberculosis, que va a ser transmitida por medio de gotitas de flujo de una persona que está hablando y que tira saliva, ¿verdad? Y otra le cae en la boca. No, sino que acá es algo que ya viene desde el nacimiento y viene más que todo de origen genético. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener estos pacientes que van a pasar con el padecimiento de asma durante toda su vida. Más que todo, puede que desde niños pequeños comiencen a presentar, digamos, la sintomatología y se haga el diagnóstico de asma o simplemente pase tiempo y de repente, ¿verdad? Un ya adolescente puede incluso comenzar con sintomatologías de asma. Entonces, no sabemos exactamente en qué momento va a aparecer, pero sí de que es una enfermedad con la que el paciente una vez la tenga, pues va a tener que convivir durante toda su vida. Por eso es tan importante que nosotros sepamos, digamos, cuáles son los mecanismos por los que actúa para que nosotros podamos inhibirlos. Recordemos que la enfermedad es, digamos, es una respuesta inflamatoria, pero es una respuesta inflamatoria sumamente exagerada, nos menciona la literatura. Es decir, aquí no va a ser nada más como cuando tenemos una alergia que a veces nos ponemos así como rojitos, que nos lloran los ojos, etcétera. Acá la respuesta que va a haber a nivel de los bronquios va a ser, digamos, mucho más pronunciada que lo que sucedería con una respuesta alérgica normal. ¿Por qué? Recordemos que para que se dé este proceso del asma, nuestro paciente tiene que reaccionar contra algún alergeno. Los alergenos pueden ser todas aquellas sustancias que le causan alguna irritación. Pueden ser desde el polvo o los mismos ácaros que viven en el polvo, que el paciente medio está en medio del polvo y ya comienza a sentirse mal, que sienta como que se le cierra la garganta, entre comillas, o que le da tos, o puede comenzar con síntomas histamínicos como lo que les mencionaba, de lagrimeo o mucosera, incluso. Aunque acá, digamos, lo principal que va a suceder a nivel del asma se da a nivel de los bronquios. Nosotros podemos ver acá tres bronquios que representan a tres pacientes diferentes. Por un lado tenemos acá la vía respiratoria normal. Esta es la que tenemos pues todos los que no tenemos asma. Digamos, si ustedes pueden observar acá, dentro del bronquio, simplemente tenemos la luz del bronquio, es decir, el espacio por donde va a pasar el aire. El aire necesita pues pasar de una manera tranquila, sin hacer mayor presión y siendo, digamos, humedecido y calentado desde el inicio de la entrada de la vía aérea, para que una vez llegue al alvéolo no haya ningún problema en que él entre y lo insufle. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente asmático? En este vamos a tener un bronquio que al ser una enfermedad crónica ya va a tener pues prácticamente la inflamación durante todo el tiempo. Y por eso es que estos pacientes puede que ellos medio estén haciendo ejercicio y ya se sientan cansados. ¿Pero por qué es esto? Porque vemos que la vía, la luz del bronquio está más cerrada porque presenta una inflamación crónica alrededor de él. Ustedes lo pueden ver acá. Entonces, para ayudarles a estos pacientes a que se mantengan, digamos, sin ir más allá en la evolución de su cuadro, se le administran los medicamentos de forma crónica, de forma secuencial y de forma separada, según sea cada caso, para que por lo menos no vaya más allá de esto, este cerrado, digamos, de la luz del bronquio, para que no se empeore. Pero ¿qué sucede? Hay algunos pacientes de que son tan hiperreactivos que puede que al estar frente a un alergeno
pues terminen con esta situación. Vemos la vía aérea durante un ataque asmático. Incluso la luz del vaso se ha cerrado todavía más. Es decir, el espacio por donde va a pasar el aire ha sido tan reducido por la inflamación que se encuentra alrededor que va a ser bien difícil que el aire pase de una manera normal. Vemos también alrededor de que hay un proceso inflamatorio en el músculo liso y vemos que se ha contraído. Entonces es como que nosotros tuviéramos una pajilla y la pajilla la estuviéramos apretando por fuera. Vemos que la pajilla es hueca por dentro, pero aunque quiera pasar ahí el aire, va a ser bien difícil. Por eso cuando nosotros estamos examinando a nuestro paciente y le escuchamos los pulmones, escuchamos como un sonido de silbido, algo así como cada vez que el paciente inspira o expira. Y es precisamente porque el aire, saben ustedes que cuando pasa por un espacio que es bien reducido, tiende a hacer ruido. Entonces, ese ruido conocido como sibilancias vienen de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pues precisamente liberar este espacio, es decir, que toda la inflamación que está alrededor de la luz del bronquio se disminuya. ¿Para qué? Para que la luz pueda extenderse y el aire pueda pasar con normalidad. Y el músculo liso que en este momento está contraído, pues necesitamos que se relaje. Entonces, a medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta que hay algunos fármacos de los que ya hemos hablado que se pueden utilizar en este tipo de situaciones porque ayudan justamente a que ese músculo que se encontraba contraído ahí todo apretado se relaje y así pues también puede ayudar a que la luz del vaso se haga más grande. Entonces, vemos que es una enfermedad de respuesta inflamatoria, que es una reacción exagerada a agentes ambientales, que existe una diversidad de componentes etiológicos que pueden darle cabida y es desencadenante de alergenos. Bueno, desencadenado por alergenos, ¿verdad? Con respecto a la forma en que nosotros vamos a identificar un paciente que tiene asma, además de que puede que sea un paciente que ya llegue con diagnóstico de asma o puede que nosotros lo identifiquemos y luego lo refiramos para que se le haga una espirometría, tenemos acá una triada clínica. Estos pacientes van a presentar tos, disnea y sibilancia. La sibilancia ya lo presentamos, ¿por qué, verdad? Porque va a haber el aumento de la presión acá por el músculo y aumento de la inflamación. Pero al mismo tiempo vamos a ver de que esa respuesta inflamatoria exagerada va a comenzar a crear una reacción de producción de moco sumamente amplia. Entonces, imagínense de que la luz del vaso estaba reducida y ahora con el moco que va a estar infiltrándolo va a ser todavía peor. ¿Por qué? Porque va a reducir todavía más el espacio para que pueda pasar el aire. Por eso tenemos el paciente que va a presentar disnea. Disnea significa de que tiene dificultad para respirar. Siente que le es difícil poder inhalar, poder meter aire dentro de sus pulmones. Y tos, vamos a ver de que hay diferentes mecanismos que pueden presentar el reflejo tusígeno. Con respecto a la fisiopatología, pues ya hablamos un poco acerca de la inflamación que se va a dar adentro de la luz del vaso, de la constricción que va a realizar el músculo liso, de la hipersecreción de moco que va a haber. Entonces, por ende, vemos que tenemos también, si fisiopatológicamente hablando, tenemos una inflamación, hipersecreción de moco y broncoconstricción. Si nosotros nos deshacemos de estas tres cosas, vamos a poder ayudar a que nuestro paciente respire mejor. Veamos entonces. Con respecto, espérenme un segunditito. Ok, ay, disculpen. Pues sí, entonces cuando hablamos ahora de los medicamentos que vamos a estar utilizando, les decía de que íbamos a estar tocando algunos que ya los habíamos hablado con anterioridad. ¿Se acuerdan cuando veíamos los agonistas de los receptores adrenérgicos? Estábamos hablando de que se les conocía como simpático-miméticos y que dependiendo del receptor donde fueran a actuar,
Así, y vamos a ver que podían actuar sobre los receptores beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Ahora vamos a centrarnos en los agonistas simpático-miméticos beta 2. Recuerden que los receptores beta 2, ¿dónde se encontraban? Se encontraban cabal en los bronquios. ¿Se acuerdan que decíamos de que era importante que nosotros tuviéramos cuidado con la administración de AINES precisamente por esto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros identificar acá? Lo que buscamos nosotros al administrar antagonistas simpático-miméticos es precisamente la acción de relajación bronquial que ellos van a dar. Entonces, recordemos que agonista significaba de que él iba a ir a realizar la misma acción que realizaba la amina vasoactiva que iba a estar trabajando con ese receptor. En este caso era la adrenalina. La adrenalina, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a realizar una relajación bronquial. Entonces, lo mismo vamos a perseguir nosotros al aplicar agonistas simpático-miméticos beta 2. Entre ellos, pues tenemos el albuterol. Albuterol que es comúnmente conocido por su marca salbutamol. Entonces, con este nos vamos a dar cuenta de que el paciente puede estar perfectamente controlado. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas. Recuerden de que también vamos a tener receptores beta 2 a nivel cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se estimulan las células a nivel cardíaco a través de este proceso, se iba a dar un proceso cronotrópico positivo, es decir, el corazón iba a comenzar a bombear más rápido. ¿Por qué? Porque iba a aumentar la frecuencia cardíaca. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un paciente que además de tener asma, tiene otras comorbilidades, como hipertensión arterial, ¿qué es lo que estaríamos haciendo con él? Estaríamos induciéndole a que se le aumente la presión. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, el gasto cardíaco está dado por la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen de sangre que está circulando durante un minuto por todo el cuerpo. Y el gasto cardíaco es uno de los fundamentos que está controlando la presión arterial. Si el gasto cardíaco sube, sube la presión arterial y por ende nosotros tenemos que administrar con cuidado o no administrar medicamentos que sean agonistas simpático-miméticos en pacientes que tengan ese tipo de características. Si nosotros no podemos utilizar los beta 2 porque el paciente presenta taquicardia o el paciente presenta arritmias o cosas por el estilo, tenemos otras familias que podemos utilizar en lugar de ellos. Estos son los antimuscarínicos. Ya se acordarán que también lo vieron en otras clases y está relacionado con el bromuro de hipatropio. El bromuro de hipatropio tiene características parasimpaticolíticas, pero digamos que tiene dos cosas que son bien importantes. Por un lado, tenemos que se puede utilizar también en EPOC. Es cierto, si nosotros comparamos el uso que se le da en asma a los agonistas simpático-miméticos beta 2 versus los antimuscarínicos bromuro de hipatropio, nos vamos a dar cuenta que muchísimo más utilizados son los agonistas beta 2. Sin embargo, si nosotros habláramos de otra patología, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos vamos a dar cuenta que estos pacientes responden mucho mejor a los antimuscarínicos como el bromuro de hipatropio. Entonces podemos nosotros como darnos cuenta la diferencia que existe entre los medicamentos que pueden ser utilizados para diferentes patologías. Entonces, también vemos que son útiles en combinación con los agonistas simpático-miméticos de acción larga. Entre ellos tenemos acá al salmeterol. Por otra parte, tenemos a las metilsantinas. Y como representante de ella tenemos a la teofilina. Menciona la literatura de que no hay como un mecanismo de acción muy esclarecido con respecto a ella, sino que se sabe que es un broncodilatador directo. Es decir, al administrar teofilina, el bronquio va a poder dilatarse simplemente por la administración de ella, pero sin saber exactamente por qué mecanismo lo hace. Y con respecto a los corticosteroides inhalados, tenemos a la beclometasona. ¿Qué es lo que ocurre en este aspecto? Cuando nosotros estamos administrando un medicamento como un agonista simpático mimético beta 2, aquí recuerden, solo estamos nosotros trabajando en la relajación bronquial.
Pero recuerdan que decíamos que componía al asma en sí como fisiopatología. Decíamos que tenía producción de moco, que tenía una broncoconstricción y que también tenía inflamación. Y vemos nosotros acá que solamente con los beta 2 estamos trabajando contra la relajación, contra la broncoconstricción, creando una relajación bronquial. Pero para la inflamación aún no hemos hablado de nada. Es precisamente para eso que nosotros vamos a utilizar los corticosteroides. Entonces, la beclometasona, digamos que se utiliza precisamente para eso, para bajar los niveles inflamatorios que podemos nosotros encontrar a nivel del bronquio. La beclometasona, digamos que también se administra a los pacientes para mantenerlos en control por medio de el aparatito de los puff. Ya se los voy a mostrar cuando veamos las vías de administración. Entonces, vemos ahora sí, cuando nosotros controlamos el edema o la inflamación que se va a producir y cuando realizamos una relajación bronquial, vamos a poder con solamente eso contrarrestar también la producción de moco. Entonces, va a ser prácticamente estos dos los que nos van a estar controlando a estos pacientes que tengan asma bronquial. Entonces, entre las vías de administración, vemos que el modo preferido debido al efecto directo en las vías respiratorias es la vía inhalada. Fíjense de que hay, digamos, varios procesos que tenemos que tener en cuenta acá. Cuando nosotros hablamos de vía inhalada, nos referimos a que no es que nosotros lo vamos como a oler por la nariz, sino que el aparato se coloca en la boca y el paciente tiene que hacer una inspiración para poder hacer de que todas las gotitas que se dispersaron del medicamento logren bajar hacia las vías respiratorias inferiores. Pero ¿qué sucede? Hay algunas situaciones en donde esto se vuelve un poco más difícil porque el medicamento puede quedar rondando la lengua o en el paladar. Entonces, ¿qué se hace? Nos vamos a dar cuenta de que hay ciertos aparatos que nos pueden ayudar a poder incrementar la cantidad de fármaco que va a llegar hacia las vías respiratorias inferiores. Se los voy a mostrar un poquitito más adelante. A eso se les conoce como espaciadores de volumen. Los espaciadores, digamos que se colocan entre la boca del paciente y el aparato, para que así el espacio cerrado que va a quedar, que es el espaciador de volumen, haga que sea mucho más fácil para el paciente poder inhalar todas las partículas, que no queden directamente en la boca, sino que como hay un espacio de aire donde van a estar flotando, el aire directamente sea pasado hacia el interior. Hay algunos pacientes que prefieren utilizar el espaciador de volumen de esta forma y digamos constantemente porque sienten que les cae mejor así el medicamento. Hay otros que puede que les dé un poco de pena porque el espaciador no es pequeño, sino que es un aparato un poco largo y digan, bueno, y voy a estar utilizando eso cada vez. Me da pena. Hay que explicarle al paciente cuál es la ventaja que tiene utilizar un espaciador de volumen. No es que esté mal aplicarse directamente el salbutamol como de un solo en la boca, pero si se tiene una técnica adecuada de inspiración, tal vez podría funcionar. Pero si no, simplemente se lo está echando en la lengua y va a ser bien difícil de que llegue hacia abajo. Entonces, estas indicaciones pues prácticamente son las que aparecen en su libro y nos está diciendo por qué es que es mejor utilizar este tipo de vía. Es la única forma de administrar cromoglicato sódico y los fármacos anticolinérgicos. Es la vía preferida para la administración de los agonistas beta 2 y corticosteroides para reducir los efectos secundarios sistémicos. Vamos a ver en unas diapositivas más adelante que si nosotros utilizamos, por ejemplo, corticosteroides que sean tomados durante mucho tiempo, es decir, por vía oral en tabletas, ellos pueden generar diferentes efectos adversos a nivel de huesos, a nivel de articulaciones, incluso en músculo. Y digamos, tendríamos nosotros como que identificar si realmente vale la pena que nosotros estemos sometiendo al paciente a algo así. Entonces, es como un pro versus el contra, ¿verdad? Siempre vamos a estar pensando, ¿será que vale la pena? ¿Será que no vale la pena? ¿Será que puedo utilizar otra presentación del fármaco? Y por eso decimos que es mejor siempre utilizar la inhalada a la oral, porque incluso con la oral
hay que esperar, ¿verdad? Que se dé todo el metabolismo del fármaco para que pueda llegar finalmente a los pulmones a través de la vía sanguínea. En cambio, cuando es oral, entra directo. Veamos, el tamaño óptimo para las que las partículas se asienten en las vías respiratorias es de 2 a 5 microgramos. Y las partículas más grandes se asientan en las vías respiratorias superiores, mientras que las pequeñas permanecen suspendidas y son exhaladas. Entonces, vemos que gracias al aparato este, que ya se los voy a mostrar, que es el aparatito de presión para que salga el medicamento, podemos alcanzar un nivel óptimo en relación a las partículas para que vayan a ser inhaladas. Entonces, acá lo tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la vía de administración, si vemos que está en el inhalado, es alrededor del 10 al 20%, va a llegar a los pulmones y en los pulmones va a actuar. De los pulmones, recuerden ustedes, siempre va a haber un intercambio en relación con la sangre y al final va a terminar pasando a circulación sistémica, pero va a ser mucho menor lo que llegue a la sangre que lo que pasaría al tenerlo en el tracto gastrointestinal, que tiene que pasar por la absorción gastrointestinal y luego, imagínense si tiene metabolismo de primer paso hepático, luego circulación sistémica, vemos que siempre va a causar efectos adversos o efectos secundarios sistémicos, pero tendremos nosotros que sopesar, como les digo, si vale la pena o no vale la pena. Con respecto a los dispositivos para el suministro, les decía que les iba a mostrar los espaciadores y hablemos un poquito de ellos. Pero si gustan, vamos hablando de cada uno. Con respecto a los inhaladores presurizados de dosis medidas, que son esos que tenemos acá, que son los que les digo, los aparatitos para poder introducir el medicamento dentro de la vía aérea, se los voy a mostrar por medio del punterito. Si se fijan, acá nos dice, este es el pulsador, es decir, el medicamento que viene en su frasquito, digamos que se da vuelta, y la parte de abajo queda justamente atrapada contra la válvula. Entonces, cada vez que nosotros apretamos, pues gracias a eso es que se logra sacar el medicamento en forma de gotas. Tenemos aquí la carcasa, pues es donde va metido, ¿verdad? Y la boquilla. Acá tenemos que tiene un tapón. Entonces no es que se vea como que y allí por dónde, ¿verdad? Sino que se destapa y queda ya el agujero para que la persona se lo ponga en su boca o en el espaciador de volumen y así pueda aprovechar el fármaco. Acá tenemos el espaciador de volumen que les comentaba. Si se fijan, la boquilla del espaciador queda cabal dentro de la boca del niño. Hay algunos espaciadores de volumen que vienen incluso con una pequeña mascarilla, como se observa acá, para que tanto a nivel de la garganta como a nivel de la boca, ¿verdad? O a nivel de la nariz pueda ser inhalado el medicamento. Vemos que acá está el espacio cerrado que les comentaba que es el espaciador de volumen. Y acá tenemos donde se inserta la carcasa, ¿verdad? Del salbutamol para que nosotros podamos utilizarlo de una mejor manera. Como les decía, siempre es mejor dejar que las partículas floten en el aire para luego inhalar ese aire a que solo se inyecte de una sola vez y caiga en lengua o en otra parte, ¿verdad? Veamos, también tenemos inhaladores de polvo seco. Esto realmente en nuestro país es raro que se ocupen quizás en una visita con un neumólogo puede que tenga un aparato como esto, más que todo por el tipo de presentación que tiene que tener fármacos en polvo. Y tenemos también los nebulizadores. Con respecto a los nebulizadores, fíjense que serían como una segunda opción o como el siguiente paso a dar para poder despejar las vías aéreas. Si en nuestro paciente asmático vemos que con la administración de los inhaladores presurizados no tiene o no mejora a nuestro paciente, vamos a utilizar los nebulizadores. Los nebulizadores son simplemente algunos instrumentos que van a servir para humedecer aire. Es decir, nosotros en solución salina normal, que es suero fisiológico, o en agua bidestilada, vamos a colocar algunas gotas de los medicamentos, que pueden ser gotas de antagonista beta 2 o gotas de antimuscarínicos. Y vamos a realizar, ¿verdad?, la medición de las gotas que vamos a poner según el peso en los niños y según la indicación que tenga en los adultos. Y también vamos a escoger qué tipo de medicamento le vamos a poner.
Luego vamos a colocarle al paciente esta mascarilla que aparece aquí en su boca y en su nariz, para que así, una vez nosotros activemos el presurizador, el nebulizador, perdón, va a comenzar a salir el aire ya humidificado y con el fármaco ya haciendo, digamos, una mezcla ahí. Entonces el aire va a comenzar a entrar y vamos a ver que nuestro paciente comienza a tratar de relajarse un poco, em, pero también hay que tener cuidado, como les decía, hay algunos pacientes a los que no se les puede poner salbutamol porque les puede dar taquicardia y este tipo de administración puede también presentarlo, aunque pareciera que al estar un poquito más diluido no sería así, ¿verdad? Pero igual, siempre hay que tener mucho cuidado. Em, con respecto entonces a algunas diferencias que podemos ver entre la vía oral y la vía parenteral, tenemos que la oral es mucho más alta la dosis inhalada requerida para el mismo efecto. Nosotros podemos ver acá que es una proporción de 20 a 1. ¿Qué significa esto? De que vamos a tener todavía más cantidad de fármaco en plasma o en sangre, cuando a nivel de la vía inhalada podría eliminarse muchísimo más rápido. Con respecto a los efectos secundarios, vemos que son más comunes. Con respecto a la vía parenteral, vemos que esta debe reservarse para el suministro de medicamentos en pacientes gravemente enfermos. Es decir, si ya vimos que con la nebulización tampoco tuvo, ahí sí ya nosotros podemos considerar si el paciente está muy disneico, con tirajes intercostales, que no está respondiendo a los fármacos, podemos nosotros pensar en hacer uso de medicamentos intravenosos. Por ejemplo, cuando hablamos de esteroides, podemos utilizar la metilprednisolona. Esto va a ayudar a nuestro paciente con mejorar con la inflamación y por ende a aumentar la luz del bronquio para que pueda pasar el aire con mayor facilidad. Con respecto a los efectos adversos, vemos acá los agonistas betados de acción corta. Por supuesto, al ser simpáticos miméticos pueden generar taquicardia, temblores, ansiedad, entre otras cosas. Vemos concentración sérica de potasio y magnesio disminuidas, prolongación del segmento QT en el electrocardiograma. Tenemos corticosteroides inhalados, ¿qué es lo que pueden hacer? Aumento de riesgo de efectos sistémicos como hematomas cutáneos, cataratas, elevación de la presión intraocular, pérdida acelerada de la masa ósea. Los agonistas beta de acción prolongada solo deben utilizarse combinados con los corticosteroides inhalados, debido al aumento de riesgo de las exacerbaciones graves y muerte relacionado con el asma en pacientes tratados con salmeterol. Vemos entonces que también va a depender del tipo de paciente con el que estemos tratando, qué tipo de medicación tenemos que utilizar. De momento nos hemos dado cuenta que lo más beneficioso, que la mejor opción para tratar a los pacientes que estén en una terapia crónica es el salbutamol más la beclometasona, ¿verdad? Tenemos las mestilxantinas que nos pueden dar arritmias y convulsiones. Con respecto a efectos adversos de los corticosteroides inhalados que podemos tener, a nivel local y a nivel sistémico. Local podemos tener disfonía, es decir, que haya una pérdida aquí de la voz. Tenemos candidiasis orofaríngea. Y se quedarán ustedes, híjole, esta candidiasis suena algo feo. Realmente sí. Cuando como médicos nosotros llegamos a ver que hay presencia de este tipo de hongo en la lengua, comúnmente se tiende a asociar a que el paciente tiene una muy mala higiene o que está haciendo prácticas, digamos, moralmente cuestionables también. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Si el paciente está con un tratamiento muy prolongado de corticosteroides, esto va a realizar a que la boca se vuelva un sitio bastante propenso a mantener una humedad que termine convirtiéndose en un reservorio. Y es por eso que aparece la candidiasis a nivel de la lengua, que puede extenderse hasta la faringe. Entonces, no hay que preocupar al paciente diciéndole de verdad que se puede tratar, por supuesto, y una vez se ha curado, tratar, ¿verdad? De que use el corticosteroide, pero luego se enjuague. Es decir, hay que tratar de buscar otras alternativas para que se disminuya esto, porque hay unos pacientes que son como más propensos que otros.
Incluso hay unos pacientes que al tener las defensas o muy bajas o estar inmunosuprimidos, pueden presentar este tipo de situaciones también. Tenemos la tos que pueden presentar. Recuerden ustedes que uno de los mecanismos para que se genere la tos es el goteo postnasal. Entonces, al tener un aumento de la humedad a nivel oral, también, por supuesto, vamos a estar nosotros, digamos, sin darnos cuenta, están produciendo también pequeñas cantidades más aumentadas de moco o de saliva que pueden estarse deslizando y causar esta tos. Tenemos dermatitis preoral, tenemos faringitis, como les digo, ¿verdad? Puede que la faringitis se dé no por una bacteria, tal vez por un virus, pero es precisamente porque a veces se vuelve un terreno muy vulnerable para la anidación de bacterias o de microorganismos, ¿verdad? Hipertrofia muscular de la lengua, porque sabemos que al estar nosotros con corticosteroides, ese es uno de los efectos que tiene. Déjenme ver que hay un chat por aquí. Me dicen, en el caso de la diabetes con asma, no se le podría suministrar corticosteroides. Y para reducir la inflamación de los bronquios, ¿qué se podría hacer? Fíjate que habría que identificar si realmente el paciente no soporta los esteroides, porque la mayor forma para reducir la inflamación es precisamente eso. Les comento de que a veces cuando nosotros estamos tratando con corticosteroides inhalados, sí puede que sea un poco más difícil de controlar con otras comorbilidades como la diabetes, porque las concentraciones del fármaco pueden que sean muy altas. Pero si nosotros tratamos de disminuir lo más que se pueda, la concentración del corticosteroide puede que el paciente sí logre, digamos, seguir con ese tratamiento. Pero aquí ya tendríamos que cambiar la inhalación del corticosteroide a una toma por vía oral. Entonces sería como de hacer este intercambio. O también nosotros podemos identificar o hacer una pequeña interconsulta tal vez con el internista a ver qué también nos puede proporcionar otro tipo de información que pueda ayudarle a nuestro paciente. Veamos. Con respecto a los sistémicos, ustedes pueden ver acá insuficiencia y supresión suprarrenales, supresión del crecimiento, hematomas y adelgazamiento de la piel, precisamente porque son efectos que al estar en un contacto crónico con los corticosteroides pueden llevar a este tipo de situaciones. Con respecto, vamos a las características farmacocinéticas. Al principio de la presentación estábamos hablando, si se fijan más que todo, de los fármacos que nos podrían ayudar para hacer una broncodilatación y para controlar la respuesta inflamatoria, pero tocamos más que todo a nivel de corticoides. Pero también tenemos nosotros otros moduladores de la respuesta inflamatoria que son antileucotrienos y tenemos los anticuerpos monoclonales. Tal vez por acá también podría ir ayudando un poco la respuesta a la pregunta que nos hacían con anterioridad. Fíjense de que siempre tratamos de mantener el tratamiento con corticoides en el caso del asma, ya sea reduciendo lo más que se pueda, porque cuando nosotros utilizamos antileucotrienos o otro tipo de situaciones, podemos desencadenar otras respuestas. Entonces, como les digo, siempre es necesario identificar cuáles son los componentes de las patologías que tiene el paciente para poder ver si realmente un tratamiento, aunque le ayude con una cosa, no le va a afectar en otra. Entonces, ¿se acordarán ustedes que cuando hablábamos acerca de los medicamentos que tenían que ver con la cascada del ácido araquidónico? Entre ellos había un producto que eran las prostaglandinas, los tromboxanos A2 y por último íbamos a tener a los leucotrienos. Todos ellos también iban a intensificar la respuesta inflamatoria. Entonces, nosotros al estar trabajando con los antileucotrienos, vamos a poder disminuir este problema.
Sin embargo, recuerden que también si nosotros inhibíamos a las enzimas que iban a estar produciendo a estas, am, a los eicosanoides, pues ¿qué es lo que iba a pasar? Íbamos a tener problemas pues a nivel gastrointestinal, por ejemplo. O dependiendo, ¿verdad? A cualquiera de todas las protecciones que estuvieran brindando las prostaglandinas o cualquiera de estos otros eicosanoides. Entonces, por eso les digo, siempre hay que pensar si realmente vale la pena o no vale la pena que se utilice. Si nosotros estamos hablando de un paciente que no tiene más comorbilidades o que es un niño pequeño o una persona que ya es adulta pero que no hay algo que nos pueda alterar, por supuesto que podemos venir y pensar, ¿verdad? Que podemos utilizar. Veamos. Con respecto a los broncodilatadores, tenemos los agonistas beta 2 adrenérgicos. Ya hemos hablado un poco de ellos, pero veamos en sí qué más nos dice la literatura. Son los broncodilatadores más rápidos y eficaces. La vía de administración es inhalatoria. No es una elección administrarlo por vía oral. Efecto broncodilatador máximo de 2 a 4 horas y la duración del efecto dura alrededor de 8 horas. Entonces, por eso vemos que dependiendo de la forma en que nuestro paciente esté tolerando el medicamento, en que lo esté necesitando, vamos a poder sumarle o restarle horas según la diferencia de tiempo en que sea necesario. Porque recuerden que tiene una acción pues meramente corta prácticamente. Entonces cada vez que el paciente lo necesite incluso podría utilizarse. Los agonistas muscarínicos tenemos bromuro de patropio con un efecto máximo de 1 a 2 horas y la duración del efecto es de 6 horas. En asma es menos eficaz que en los beta 2, que los beta 2 adrenérgicos. Es decir, recuerden, decíamos que por excelencia íbamos a utilizar los agonistas beta 2. Sin embargo, si habría alguna posibilidad de que el paciente no pudiera utilizarlo, utilizábamos entonces antimuscarínicos. Tenemos otros como el bromuro de triotopio, que nos dice que tiene una duración de efecto de más de 24 horas. Fíjense de que cuando estos medicamentos tienen una potencia mayor, lo ideal es que sí, ¿verdad? Puedan utilizarse, pero también hay que pensar de que hay algunos pacientes que no tienen la capacidad adquisitiva económica para poder hacer uso de este tipo de medicamentos. Si fuera posible que sí lo hicieran, pues sería genial, ¿verdad? Con respecto a las metilxantinas, tenemos la teofilina o derivados. Vemos que está relacionado con los antiinflamatorios. En la vía oral se da una absorción completa. Tiene una metabolización hepática del 90% y tiene un estrecho margen terapéutico. Es decir, tiene que utilizarse en las cantidades medidas, porque de lo contrario podría causar alguna toxicidad. Con respecto a los modificadores de la respuesta inflamatoria, tenemos los corticoides como la prednisona. En este caso, cuando hablamos de prednisona por vía oral, tiene una buena absorción oral, realiza una metabolización hepática, metabolitos inactivos, y la insuficiencia hepática y renal aumenta la fracción libre. Recuerden ustedes que cuando hay una insuficiencia a nivel hepático, es decir, que el hígado no está realizando la metabolización como tendría que hacerse, vamos a tener una mayor cantidad de fármaco que puede estar disponible en sangre durante mayor tiempo, pero que significa que tampoco se va a excretar de la manera que tendría. Puede llegar a causar también una intoxicación al respecto. Con relación a los antileucotrenos, tenemos el ejemplo del montelukast. Tiene efectos potentes sobre la función de las vías respiratorias, induciendo broncoconstricción, hiperreactividad de las vías respiratorias, exudación plasmática, secreción de moco e inflamación eosinofílica. Vale. Les comentaba de que en su libro de texto aparecen estos cuadros, donde nos dice el fármaco, los usos terapéuticos, los consejos clínicos y lo va dividiendo por familias como en todos los medicamentos que hemos estado estudiando hasta el momento. Les comentaba al principio de la presentación que lo que quería era que nos ubicáramos en cuáles familias existen, cuáles son los mecanismos de acción que van a tener, cuáles son los casos en los que se pueden utilizar y que con respecto a las indicaciones de dosis, no iba a venir y les iba a preguntar directamente qué dosis,
porque eso lo vamos a ver más concentradamente en la farmacología aplicada. Entonces, esto lo digo porque me han escrito algunos de ustedes diciéndome que sienten que hay muchísima información que a veces no logran identificar cuál sería como lo más importante aprenderse. Entonces les comento que todo va como espaciado. Tratemos de aprender lo básico para luego ir profundizando un poco más. Entonces, estos son los fármacos que aparecen en su libro de texto y por supuesto son los que van a venir para la discusión. Entonces, creo que con esto terminamos. Si hay preguntas, consultas o si no, nos quedaríamos hasta aquí. ¿Estamos bien? Hola, hola. ¿O no hay Sí, nadie? doctora, todo bien, creo. Ok. Bueno, entonces cuídense pues. Gracias por haberse conectado. Por lo menos 56 entraron. Va. Adiós. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes.